Bueno, en este tutorial vamos a hacer el corte fugado. En este caso vamos a utilizar un estilo un poco más realista, mientras que Miriam estará haciendo un corte más esquemático con assets de bajo polígonos que van a ser un poco más ligero. Para hacer este tipo de proyecto es necesario que ya cuenten con su proyecto amueblado, de tal manera que ustedes importen estos muebles. Y pues si vamos a hacer un ejemplo un poco más realista, pues sí vale la pena tener un poco de paciencia y identificar algunos muebles que podamos importar desde 3D Warehouse que tengan un poco más de polígonos y más de desarrollo. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es utilizar nuestra herramienta de plano de sección. El plano de sección lo podemos encontrar si le damos clic derecho y le vamos a encontrar como sección. Aquí está. Entonces tienen que checar que esté activada, probablemente les va a aparecer la barra flotando, pero debe de ser estos que se encuentran aquí, ¿no? Que es plano de sección, mostrar planos de sección, mostrar recortes de sección y mostrar relleno de sección. Este primer función que es plano de sección nos va a permitir hacer el corte como ya lo hemos visto antes. Tienen que elegir la perspectiva desde donde, bueno, más bien, tienen que elegir el plano desde donde lo quieren hacer. Por ejemplo, pueden hacer incluso planos de corte inclinados como este, de tal manera de que ustedes puedan como mover el proyecto y cortarlo de formas no convencionales. Esto es interesante, por ejemplo, si quieren explorar en axonométrico, ustedes pueden hacer como este tipo de secciones. De hecho, le dan en cámara, proyección paralela y pueden obtener como unos axonométricos un poco más interesantes. Esa es una de las opciones que pueden tener. En cambio, lo que vamos a hacer ahorita, que es un corte más tradicional, lo vamos a hacer utilizando el plano de sección sobre uno de los muros por los cuales queremos hacer un corte paralelo. Entonces este es el muro que voy a cortar. Y lo que voy a hacer es que voy a moverlo, voy a ir seleccionando este plano de sección, así como lo ven. Lo seleccionan y una vez que lo seleccionan utilizan la herramienta de mover. Y con la herramienta de mover lo podemos ir acercando como muy cercano a que esté como por dentro del edificio. Verifiquen que por ejemplo no suceda esto, que el alma de uno de los muebles se queda como cortada y eso se hace como una gran mancha, sino más bien que sea como más fino, ¿no? Que tenga como que las secciones estén como bien ubicadas, de tal manera que podamos tener una visión al interior del edificio. Lo que sigue ahora es que vamos a identificar a través de, de- de este, de este corte, pues cuál es la cámara adecuada. Entonces, mi recomendación es que primero se sitúen como al frente de esta cámara, perdón, al frente de este corte, de tal manera que ustedes puedan tener como distintas perspectivas. Una vez que tengan identificado más o menos el centro de este proyecto para que esté el corte, se van a ir a cámara y en cámara pueden utilizar perspectiva de 2 puntos. La perspectiva de 2 puntos, traten de usar la mano que les va a aparecer para poder centrar la imagen de tal manera de que tengan el, como la visión completa del proyecto. Esta como cámara que es de 2 puntos, a diferencia de la perspectiva, es que la perspectiva tiene más puntos de fuga, mientras que la perspectiva de 2 puntos de fuga, como lo tenemos ahorita, es una perspectiva que nos permite tener como exactos los distintos elementos del corte. Entonces, como podemos ver, nosotros podemos ocupar nuestro modelo texturizado para poder tenerlo dentro del modelo, pero noten que hay como una especie de pantalla como grisácea dentro de esto. Esto sucede porque tenemos esta opción que se encuentra acá arriba, que es mostrar planos de sección. Cuando mostramos los planos de sección en automático se muestra como una pequeña cortinilla, ¿no? Entonces cuando la desactivamos podemos ahora sí desactivarla y ver como los colores completos en nuestro proyecto. Mientras que mostrar los cortes de sección nos ayuda a activarlos o desactivarlos de tal manera que estén activos y los podamos ocupar, mientras que el mostrar relleno de sección lo que hace es que nos permite tener un relleno en los muros. Miren, aquí se ve como la línea gruesa del corte y cuando le encendemos ese corte se pone relleno.
nosotros podemos cambiar y configurar muchas cosas en nuestro modelo. Por ejemplo, puedo elegir que en la ventana de estilos, o sea, nos vamos aquí a ventana bandeja predeterminada. Si no la tienen activada, actívenla, que es la de estilos. Recuerden que la podemos encontrar en la barra lateral derecha. Nosotros podemos configurar distintas partes de nuestro estilo. Ya lo habíamos hecho anteriormente en el trabajo de los diagramas. En este caso nos podemos ir aquí donde está edición. Y en edición nos vamos a ir a esta parte de acá. Podemos editar las aristas, las superficies, podemos incluso editar el cielo y el suelo. Podemos agregar aquí marcas de agua. Y hasta acá al final encontramos uno como de selecciones especiales. De tal manera que nosotros podemos tener distintos elementos pues más seleccionados dentro de nuestro trabajo, ¿no? Entonces podemos nosotros elegir, por ejemplo, aquí relleno de la sección, de tal manera que nosotros podemos tener como un relleno gris, por ejemplo, de nuestros muros, o podemos tener un relleno de otro color. Por ejemplo, acá lo voy a poner más saturado y voy a elegir un color como naranja, parecido al de, o rojizo, parecido al de los tabiques. Ahí está. Entonces podemos tener un corte con un color específico que querramos elegir. Y acá abajo nos dice anchura de la línea de sección. Nosotros podemos elegir qué tan gruesa, por ejemplo, qué tan delgada. Por ejemplo, ahí está en 1. La podemos poner en 5 para que se vea como todavía más marcada. En automático nos puede aparecer en 3 y esto nos maneja el espesor del corte del trabajo. En este caso, a mí siempre me ha agradado como tener colores blancos. Entonces podemos tener completamente blanco el relleno, de tal manera de que sea como una especie de juego entre el fondo y la figura. O bien podemos irnos por las opciones más clásicas, que son como los rellenos en color negro, que igual son como una forma muy tradicional de representación. Otras de las opciones que podemos seguir editando en este corte es que podemos elegir en la mezcla, en la edición podemos apagar nuestras aristas de tal manera que podamos tener el proyecto completo. Y vamos a hacer el mismo proceso que haríamos como lo hicimos con los diagramas. Vamos a ir creando distintos estilos que vamos a ir añadiendo en distintas escenas. Las podemos añadir en el menú ver, animación, añadir escena, o bien podemos ir aquí de nuestra barra lateral, tenemos esta opción que se llama escenas. Podemos apagar tantito la de estilos, abrir la de escenas y en escenas darle clic en este más para añadir una escena. Y nos va a decir que probablemente este estilo no está guardado, entonces le vamos a decir que lo queremos guardar como un nuevo estilo y le vamos a crear nueva escena. Entonces de esta manera nosotros vamos a tener una escena guardada que va a contener como los efectos como un poco más flat. Podemos también tener otra escena con otro estilo, preferentemente, o sea, yo lo que hago es poner el de línea oculta, y al de línea oculta le vamos a hacer una edición de tal manera que tengamos los perfiles para que se puedan definir los objetos que son más complejos. Vean cómo no me aparece ninguno y al darle yo en perfiles aparecen el resto de los contornos. Y podemos apagar, por ejemplo, las líneas, el relleno de la sección. Esperemos a que cargue porque creo que está un poco lenta mi máquina el día de hoy. Entonces esperemos, ahí está. Entonces podemos elegir un relleno como blanco para que sea como más clásico, de tal manera que se vea como más técnico el trabajo. Y le voy a bajar tantito el espesor de la línea de la sección para que se vea como un poco más armonizado al proyecto. Podemos tener esta segunda escena, entonces vamos a guardarla. Y le vamos a dar que guardar como un nuevo estilo. Otra de los estilos que podríamos llegar a ocupar es un estilo de sombras, es decir, vamos a desactivar en la edición, vamos a irnos aquí donde está ajustes de arista y en ajustes de arista vamos a apagar los perfiles y vamos a apagar las aristas. Nos vamos a ir hasta el final donde dice ajustes de modelado y le vamos a dar aquí que queremos cortes de sección, los vamos a desactivar.
y rellenos de sección lo vamos a desactivar. Vamos a activar los rellenos de sección de tal manera que tengamos solamente la pantalla en blanco e inmediatamente después encendemos las sombras. Cuando enciendan las sombras sean un poco más pacientes porque puede tardar en cargar un poco la calidad de estas distintas, distintas líneas que contienen las sombras. En las líneas de sección, para que no se vean, podemos ponerlas como primeramente en calidad 1 y podemos ponerlas en color blanco para que estén de acuerdo con el fondo, de tal manera que no nos interrumpan esta imagen. Y nos vamos a ir, recuerden, a configurar por último en el menú de las sombras. Vamos a configurar la sombra de tal manera que sea lo más dura posible y lo más oscura, y la luz lo más clara posible, de tal manera que tengamos más contraste entre el blanco y el negro. Una recomendación final es que si van a modificar su color de la orientación de la luz, lo hagan sin que tengan tantos modelos encima. Una de las opciones que pueden funcionar es que vuelvan como cada uno de estos modelos de los muebles, los vuelvan un solo grupo, los apaguen y una vez que están apagados, modifiquen la luz para que no tarde en renderizar la luz el programa y quede como lo más adecuado posible al, a este modelo para que el workflow sea más efectivo. Vamos a añadir esta escena y la vamos a crear, guardándola como un nuevo estilo, de tal manera que tengamos separadas la escena de las sombras, la escena de las líneas y la escena de las texturas. Estas mismas texturas incluso podríamos llegar a modificar una que otra, añadir otros temas de contexto al proyecto ya directamente en Photoshop, pero lo que seguiría es exportar cada una de estas. Entonces, vean que ya tenemos como cada una de estas escenas como prefigurada, de tal manera que es muchísimo más fácil elegir una y exportarla. Entonces, las vamos a ir exportando como gráfico 2D y vamos a exportarlas dentro de la carpeta que nosotros decidamos. En este caso yo tengo los tutoriales puestos en un solo, entonces vamos a crear una carpeta nueva que se va a llamar corte. Entonces, esta la voy a llamar texturas. Esperamos a que cargue. Va a tardar un poquito porque esto sí le toma más tiempo al programa, porque pues hay más modelo, hay más de todo. Entonces, cuando nosotros vamos a nuestras carpetas y abrimos la imagen, aquí podemos ver cómo queda, ¿no? Queda como una especie de corte flat, a medio renderizado que podemos ocupar. Vamos a exportar la escena 2. Por ejemplo, aquí vamos a darle clic a la escena 2. Y una de las opciones que tenemos con la escena 2, que de hecho se me olvidó comentar, es que vamos a exportar esta como gráfico 2D. Verifiquen que ya tengan definidas sus tamaños y que no los cambien de tal manera que todo sea del mismo tamaño. Entonces este lo podemos llamar líneas, pero aguanten tantito que cargue. Ahí está. Líneas, le vamos a dar a exportar. Va otra vez a tardar unos minutitos en renderizar, pero hay que ser pacientes. Y por ejemplo, este mismo lo podemos modificar de tal manera que tengamos en estilos. Vamos a cerrar sombras y vamos a abrir estilos. Por ejemplo, si solo queremos que el corte sea lo que vamos a resaltar y con lo que vamos a trabajar en edición dentro de los estilos, vamos a irnos al ajuste de arista y vamos a apagar las aristas y los perfiles de tal manera que nada más tengamos el corte. Y así como lo tenemos podemos exportarlo como gráfico 2D y vamos a poner como solo corte. Lo guardamos, esperamos a que cargue unos segundos y ahí está. Por si las moscas, lo voy a guardar de todas maneras esta escena y la voy a guardar como un nuevo estilo. Entonces, ahí se guardó.
nos vamos a la última escena, que es la escena de sombras, parecido a lo que hacíamos con los diagramas. Ahí está. Esta última escena la voy a guardar también, la voy a exportar como gráfico 2D y así como la tengo lo voy a guardar como sombras. Y le doy exportar. Y con eso tenemos ya guardadas nuestras 4 imágenes que nos van a servir para trabajar dentro de Photoshop, donde vamos a terminar de configurar un poco más el tema de los cielos, línea de tierra, vamos a poder agregar un poquito más de textura. Y de igual forma vamos a poder como añadir algunas escalas humanas.